Soy Danielis González. Les expondré sobre los trastornos de aprendizaje. Estas son dificultades inesperadas y persistentes que impiden el aprendizaje. Es un problema de procesamiento de información a nivel neuronal por una anomalía en el sistema nervioso central. Buenos días, mi nombre es Carla Putinano y yo les vengo a hablar sobre la lectoescritura. Esta es la unión de dos procesos íntimamente vinculados que son la lectura y la escritura. A su vez, es la capacidad de poseer la habilidad de saber leer y escribir adecuadamente. En él constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán a los niños especial énfasis durante la educación inicial, proponiendo a los niños diversas actividades con respecto a la lectoescritura. Existen varios métodos y teorías acerca de cómo llevar a cabo el proceso de lectoescritura. Por ejemplo, algunos se centran en aspectos más formales, es decir, partiendo de letras, siguiendo por sílabas, para luego pasar a palabras y finalmente formar frases. Por el contrario, los llamados constructivistas proponen que la percepción del niño comienza siendo una mezcla, captando en su totalidad sin detenerse en los detalles. Entonces parten del todo y le presentan al niño palabras completas y su respectivo significado. El dominio satisfactorio tanto de la lectura y la escritura facilita la apertura de nuevas vías de comunicación del niño con respecto a su entorno social. Ambas herramientas deben ser introducidas al niño de modo motivante, conectándolo con algún objeto de interés. Por ejemplo, mostrarles al niño la escritura de su propio nombre y el de alguno de sus amigos o el de su mamá o el de su papá. Esto es un buen comienzo. Algunos teóricos de la lectura que yo puedo mencionar son Marsh y Friedman en 1981, que estos crearon un modelo que se deriva de las aportaciones piagetianas y habla de 4 etapas, empezando por las estrategias que el lector utiliza para acceder al significado de la palabra escrita. La adivinación lingüística, que se trata de la habilidad de identificar palabras muy familiares. La memorización por discriminación de índices visuales a partir de algunas claves como las letras iniciales. Partiendo de cada letra inicial se adivina la letra siguiente, la palabra completa. Como por ejemplo la silla y reconoce la S. Algunos métodos de la lectoescritura podemos mencionar el método silábico. Este método, el niño aprenderá inicialmente el abecedario y las vocales, posteriormente a combinar sílabas y aprender cómo tienen el sonido. Casi siempre se utilizan libros silabarios o ejercicios de sílabas y letras. También se pueden colocar las letras e ir mencionando los sonidos conjuntamente. Por ejemplo, mostrarle un dibujo de la letra A y decirle: esta es la letra A, repite conmigo, A, y así. El método global. Este método abarca más que un proceso memorístico del abecedario, sílabas y letras, además de sonidos en general. Es el proceso en el que el niño mira las palabras constantemente y les da un significado en la vida real. Por eso es bastante común que en los preescolares cada cosa tenga escrito con un papel su nombre. Por ejemplo, la papelera tenga escrito papelera. Así el niño puede realizar esa relación objeto-nombre y escribir, aprender a escribir y a leer el nombre de cada objeto que él observa en la vida real. También existe el método mixto. Este método es una combinación de los métodos ya anteriores, que son el silábico y el global. La mayoría de los maestros tienden a juntar estos dos métodos, ya que ambos son bastante efectivos y entonces se utilizan para lograr que el niño aprenda a leer y comience a escribir progresivamente palabras simples. Este método es el más utilizado a nivel mundial para lograr el objetivo de enseñanza y consecuente el aprendizaje del niño. También existe el método de escritura. La técnica de escritura básica, conocida como el reconocimiento de los objetos que tienen un significado en el medio ambiente, es el más utilizado por maestros y adultos en la escritura. Esta técnica de escritura no caligráfica consiste en que el niño observe gráficamente un objeto, lo reconozca y esté en la capacidad de escribir el nombre que le corresponde. Para lograr la escritura más avanzada o caligráfica, más allá de una sola palabra o frases, se necesita madurar específicamente las etapas previas a la lectura y a la escritura. Asimismo, el niño comenzará a hacer ambas tareas, leer y escribir, alrededor de los 6 años, que será cuando comience la etapa cognitiva y madurativa superior, que es la etapa operacional. Y este es el tiempo en que el niño afianzará habilidades motoras finas para hacer escrituras caligráficas mucho más claras. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Eva Gordillo, expediente HPS 181-00131. Soy integrante del equipo número 2 de Psicología Escolar. Voy a exponer sobre psicomotricidad. Cuando hablamos del término psicomotriz, nos estamos refiriendo entonces a todo lo relacionado con psicología y con motricidad, así como también todas las relaciones que pueden existir entre estos dos campos, que de hecho son muchas. Entonces, cuando nos referimos en específico a psicología del niño, vamos a hacer hincapié en su personalidad, primero que todo, en su autoestima, en sus relaciones, en sus emociones. Y cuando nos referimos a motricidad, entonces es el conocimiento, la conciencia de su cuerpo, el moverse, el manipular objetos y el contacto y el equilibrio. El progreso de un niño en su psicomotricidad le va a permitir entonces ser capaz de controlar sus impulsos y sus movimientos corporales, así como también una mejor aceptación en los niveles sociales, puede ser familiar, escolar, entre otros. Esta disciplina fue creada cuando a inicios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupré descubrió que existía una relación entre ciertas o varias anomalías psíquicas o mentales y entre fallas o problemas motrices. Por otro lado, podemos desglosar el desarrollo de la psicomotricidad en tres partes: a nivel motor, a nivel cognitivo y a nivel social y afectivo. A nivel motor permite al niño controlar sus movimientos corporales. A nivel cognitivo permite mejorar su atención, su memoria, su creatividad, su concentración. Y a nivel social y afectivo permite al niño conocerse mejor a sí mismo, afrontar sus miedos y relacionarse mejor con los demás. Mi nombre es Maribel Hurtado y yo les voy a hablar de los problemas del lenguaje. Un trastorno del lenguaje es una insuficiencia que dificulta el encontrar las palabras adecuadas, construir oraciones al momento de hablar y el cómo entendemos lo que las otras personas nos dicen. Se tiene confirmado que el 5% de los niños en edades escolares presentan trastornos del lenguaje. Esto hace que los trastornos del lenguaje sean los más comunes en niños. Cabe resaltar que un trastorno del lenguaje no es lo mismo que una dificultad para escuchar o un trastorno del habla. Los trastornos del lenguaje no afectan en cómo las personas escuchan o cómo pronuncian palabras. Algunos tipos de trastorno del lenguaje son la disastrías, que se trata de una afección que dificulta el habla debido a problemas en los músculos que permiten hablar. Están las dislaslias, que consisten en alteración, omisión o sustitución de ciertos fonemas por otros de forma incorrecta. Están las disglosias, que de estas existen varias, pero vamos a hablar de dos, de las disglosias labiales, que se producen por una alteración de fuerza o forma en los labios, y algunas de las más comunes son el labio leporino y el frenillo. Y están las disglosias dentales, que se producen por una alteración en la forma o en la posición de los dientes. También otro tipo de trastornos del habla sería la disfemia, que son alteraciones del lenguaje que se caracterizan por espasmos o repeticiones debido a una mala coordinación cerebral. Un ejemplo de disfemia sería la tartamudez. Otro tipo sería la afasia, que estas son debido a lesiones en regiones del cerebro asociadas con el lenguaje. Y por último, vamos a hablar del trastorno específico del lenguaje, que se considera cuando no existe ningún otro factor que explique mejor el problema para hablar, como trastornos sensoriales, motores, psicopatológicos o problemas cerebrales. Todavía no se han comprobado causas que den estos trastornos, pero algunas de estas podrían ser los genes y la herencia, ya que algunas investigaciones reportan que del 20 al 40% de los niños con historia familiar de discapacidades del habla y del lenguaje tienen esta condición. También la nutrición prenatal, ya que se reportan que cuando una mujer toma ácido fólico durante su embarazo, su bebé es menos propenso a tener dificultades de lenguaje severas.
Y existen otras condiciones como el síndrome de Down, las discapacidades intelectuales y el nacimiento prematuro que también pueden causar estos trastornos del lenguaje. Algunos puntos claves que podemos decir son que el trastorno del lenguaje son comunes en niños, la terapia del habla puede ayudar a los niños con trastornos del lenguaje y que con ayuda y comprensión el niño puede aprender a manejar su trastorno del lenguaje y mejorar sus habilidades y sus talentos. Técnicas de estudio. Estas son estrategias que ayudan a mejorar la habilidad para el aprendizaje de una persona en distintas áreas. Tener un lugar donde estudiar. Establecer las rutinas de trabajo. Usar recursos menotécnicos. De asociación de palabras e imágenes. Deben ser divertidos y eficaces. El uso de colores para una buena organización. Además, subrayar las ideas principales para que sea de mayor comprensión. Es importante estar con el niño para apoyarle y explicarle cualquier duda que pueda tener y tener pausas para no sobrecargarlo. Técnicas de estructuración verbal. Estas pueden ser conversaciones, discursos, descripciones. Técnicas mecánicas de lectura y escritura. Leer y escribir sílabas, palabras, frases y oraciones. Al trabajar con infantes, es necesaria la implementación de recursos dinámicos como juego, dinámicas, colores, formas, letras, para que el aprendizaje se haga de manera más sencilla. El juego de razonamiento verbal es utilizado para que el niño comprenda la diferencia entre las palabras y su significado.